Buenos días, soy Wilma Borden y el día de hoy vamos a estar hablando acerca del ultrasonido Doppler renal, la técnica y el protocolo utilizado y así como algunas afecciones que vamos a estar viendo en pacientes que nos llegan y mediante la modalidad, como lo estamos diciendo, el ultrasonido. Comenzamos con la embriología. Es importante hablar de esta para que podamos entender algunas afecciones que vamos a ver en los diferentes pacientes. Y la nefrogénesis comienza durante la tercera semana de gestación, desarrollándose a partir del mesodermo intermedio. Y usualmente este desarrollo es craneocaudal. Hay distintas fases, son tres: pronefros, mesonefros y metanefros. El pronefro se inicia en la tercera semana de gestación en la región cervical y esto va a consistir de túbulos simples que posteriormente van a hacer regresión a la quinta semana de desarrollo. Ahora ya el mesonefros ya se va a iniciar en la cuarta semana de gestación, va a estar caudal al pronefros en la región toracolumbar y está constituido por glomérulos primitivos funcionales y aquí se va a desarrollar la red arterial mesonéfrica urogenital. El metanefros se inicia en la quinta semana de gestación y está localizado en la región sacral. Está inducido por el esbozo ureteral, forma el riñón y el uréter definitivo y posteriormente va a migrar cranealmente hasta alcanzar la región lumbar. Es importante hablar de la red arterial mesonéfrica que mencionamos anteriormente, porque si usualmente esta involuciona, dejando únicamente una rama persistente, que esta va a ser la arteria renal principal. Si alguna de esta red arterial no involuciona, entonces vamos a tener las variantes anatómicas como ser las arterias numerarias. Y como la literatura lo dice, involuciona la octava semana de gestación. Bueno, es importante recordar la anatomía renal arterial antes de hablar del protocolo de ultrasonido. Y las arterias principales renales sabemos que se originan de la aorta abdominal, justamente por debajo de la arteria mesentérica superior. La literatura habla de 2 a 3 centímetros por debajo y estas están a nivel de L2 aproximadamente. La arteria renal tiene un curso anterior en la pelvis renal y entra en el ilio de forma medial. Asimismo, la arteria renal derecha va a cruzar de forma posterior a la vena cava inferior y la arteria renal izquierda se va a originar un poco inferior a la arteria renal derecha. Esta va a ser va a tener un nivel un poco inferior a la arteria renal derecha. Las indicaciones del Doppler renal, las principales son las que incluí a continuación: la hipertensión arterial, en patología crónica renal. También hay ultrasonido Doppler renal para control de trasplante renal, cuando se sospecha una estenosis arterial y cuando también sospechamos anomalías vasculares. El procedimiento consiste en visualizar la arteria en todo su trayecto. Sabemos que esto a veces no es posible debido al gas que se interpone y asimismo los movimientos respiratorios del paciente. Hay que estar entrenando al paciente para que nos pueda ayudar y poder tener ese trayecto bien delimitado, pero se puede, menciona la literatura que se puede ir haciendo mediante tercios, ya sea graficando el tercio proximal, el tercio medio y el tercio distal. Es importante tener también el ángulo Doppler de forma correcta y cada tercio que se vaya inspeccionando debe de tener un análisis espectral. La técnica se requiere ayuno de 8 horas para disminuir la interposición de gas intestinal. El transductor debe de ser de baja frecuencia, de 3.5 a 5 MHz, puede ser convexo o sectorial. Asimismo, el PRF o la frecuencia de repetición de pulso debe ser la mínima posible antes de que se produzca el fenómeno de asolapamiento.
La ganancia debe de ser la más alta posible sin que se produzca ruido de fondo o que se salga del vaso, ¿verdad? La ganancia. El filtro de pared el más bajo posible. El tamaño de la muestra se recomienda que en las arterias intrarrenales debe de ser de 2 a 4 milímetros. Y el ángulo Doppler, pues sabemos también que debe de ser de 60 grados idealmente. Si no está colocado adecuadamente o tiene más de los 60 grados, recordemos que por cada 5 grados de más va a afectar la velocidad picosistólica y podemos reportar un hallazgo de que existe estenosis cuando en realidad no la hay y solo se debe a un parámetro técnico que no fue adecuadamente regulado. Se puede colocar el paciente de forma lateral, ya sea izquierda o derecha, dependiendo del lado que se va a evaluar. Y también en el lado derecho el hígado proporciona una buena ventana acústica para visualizar bien los riñones y también los ilios. Recordemos que también se debe de evaluar la simetría del riñón, su tamaño. Usualmente si hay diferencias de más de 2 centímetros entre un lado y el contralateral, pues desde ahí ya vamos sospechando que pudiese haber alguna afectación. También si la cortical está adelgazada y el aumento de la ecogenicidad también son parámetros indirectos que nos ayudan a pensar antes de evaluar las estructuras vasculares de que pudiésemos estar frente a una enfermedad renal. Ahora hablando del protocolo, la literatura menciona que se debe hacer un corte longitudinal en la línea media a nivel de la aorta. Y esto se hace con el paciente en decúbito supino. La primera imagen que se debe de obtener es un corte longitudinal de la aorta y este va a ser a la altura de la arteria mesentérica superior, como lo está mostrando la imagen que tenemos a la izquierda. Y también la segunda imagen, pues en Doppler Color. Aquí se deben de obtener la velocidad picosistólica, en este caso sería de la aorta, porque después se va a hacer otro parámetro que es el cálculo del índice aorta y arterias renales. Más adelante lo vamos a estar viendo. Entonces se saca el espectro de la aorta abdominal a ese nivel en el primer paso del protocolo. El segundo paso sería buscar el ostium de las arterias renales y este se puede explorar de modo B o en Doppler Color y pulsado también. Se explora de manera transversal con el paciente en decúbito supino. Se puede angular un poco el transductor para ver una imagen que le conocen como banana peel, que es donde se observan ambas arterias, la izquierda tanto como la derecha, en su bifurcación de la aorta, haciendo esa imagen de banana peel. Y ahí ese sería el punto de salida de las arterias renales, ahí sería el ostium. Y también a ese nivel se debe de hacer, o se debe sí, se debe de hacer el Doppler espectral y obtener también la velocidad picosistólica. También los trayectos de las arterias renales es importante eh, lograr visualizarlos. Si no se logra visualizarlos en su totalidad, entonces se debe de hacer mediante tercios. Si ya se tuvo el ostium anteriormente, como lo describimos anteriormente, entonces se debe de hacer en su tercio medial y en su tercio distal, cerca ya del ilio hacia el seno renal, ¿verdad? Y se utiliza un abordaje anterior, más que todo para los tercios medios y distal. Se coloca el paciente usualmente en decúbito lateral derecho o izquierdo, según las arterias que queramos evaluar, y también se le saca el Doppler espectral a estos niveles. Por último, se van a sacar las ramas intrarrenales, que esta ya hablaríamos entonces de las arterias segmentarias, hablaríamos de las arterias interlobares, de las arcuatas y las interlobulillares. A esas también se les debe sacar el espectro
Usualmente un Doppler renal bien hecho debe de consistir de al menos 3 a 6 medidas de cada riñón para garantizar un estudio mucho más fiable. Y aquí tenemos un esquema de las ondas normales que vamos a ver. Eh, la literatura refiere que las velocidades van decreciendo a medida que las arterias se van subdividiendo en ramas más pequeñas. Y hacia la corteza, pues vamos a ver que se van a ir amortiguando más. Recordemos que el riñón es un órgano noble, usualmente tiene índices de resistencia menores a 0,7, es un flujo lineal, usualmente no es turbulento y sus velocidades no deben de ser mayores a 180 o 200 centímetros por segundo, dependiendo de la literatura que usemos, pero ese es el rango que se maneja. Eso más que todo con esta diapositiva. Y aquí les traigo una tabla de cómo debe de ser el flujo renal normal y cómo lo vamos a ver cuando hay alguna alteración, como ser una estenosis de arteria renal. Entonces, el tipo de flujo es un flujo arterógrado continuo de baja resistencia. La velocidad picosistólica debe de ser menor a 180 y 200. No debe de ser turbulento. El tiempo de aceleración es corto y el índice de resistencia menor a 0,7. En la estenosis de arteria renal vamos a ver un pulso o una onda parvus tardus. Usualmente la velocidad picosistólica es mayor a 180 o 200 y puede haber un fenómeno de asolapamiento a medida que nos vayamos acercando hacia un área de estenosis y el índice de resistencia a veces suele ser mayor a 0,7. Bueno, la primer patología que podemos ver cuando hay una alteración es la estenosis arterial y esta es la causa más común de hipertensión secundaria. En el caso de los trasplantes renales, el área de estenosis suele ocurrir en sitio de anastomosis. Si es por enfermedad aterosclerótica, es el tercio proximal que se afecta usualmente. Si es por alguna vasculitis u otra enfermedad, pues suele ser el tercio medio y distal de las arterias renales lo que se va a afectar comúnmente. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos signos directos e indirectos. Y los directos, pues, son los que mencionamos anteriormente. Dijimos una velocidad picosistólica mayor a 200 centímetros por segundo. El índice de velocidad picosistólica de la arteria renal y de la aorta abdominal prerrenal. Por eso era importante sacar el espectro de la aorta abdominal. Entonces, este suele ser mayor a 3,5 sobre 1. También vamos a ver que hay ausencia de la señal Doppler o artefactos de turbulencia o asolapamiento que los hablamos anteriormente. Y dentro de los signos indirectos tenemos el pulso parvus tardus, un índice de aceleración menor a 300, o sea que cuesta que alcance su aceleración máxima porque la sangre está entrando hacia un área estenótica, entonces cuesta que tenga esa velocidad. Y también el tiempo de aceleración usualmente mayor a 0,07 segundos. Dentro de las limitaciones del estudio es que es operador dependiente. También sabemos que el gas intestinal a veces afecta también a la visualización adecuada de las estructuras vasculares y también estos vasos se encuentran a una profundidad y también el calibre es bien pequeño. Entonces eso lo hace un estudio bastante complejo. Ahora, pues ya habiendo hablado del protocolo, vamos a hablar de ciertas enfermedades que pueden afectar estructuralmente la vasculatura renal. Y dentro de ellas tenemos las angiopatías inflamatorias y no inflamatorias, y aquí incluimos la displasia fibromuscular, enfermedades sistémicas causantes de vasculitis, como ser lupus eritematoso, entre otras enfermedades reumáticas, y los aneurismas verdaderos. Es importante tener en cuenta esas enfermedades porque usualmente van a resultar en complicaciones. Podemos tener secundario a estas enfermedades una hemorragia activa
pseudoaneurismas o los mismos aneurismas y también áreas de estenosis de la arteria renal. Entonces, por eso es que es importante tenerlas en consideración, en mente y saber cómo se van a diferenciar cada una de ellas. En la enfermedad en la displasia fibromuscular, esta es una enfermedad no inflamatoria, no aterosclerótica y afecta a las arterias de pequeño y mediano calibre, primordialmente las arterias renales en un 75% de los casos. Seguidamente va a ser afectada la arteria carótida interna y esto usualmente se debe a un engrosamiento focal de una arteria secundaria a fibrodisplasia. Se afecta en un 80-90% la túnica media y, posteriormente la íntima. Eh, Predominantemente se afecta el género femenino, suele causar estenosis, también suelen formar aneurismas, oclusiones o en dados casos disecciones arteriales. Y su afección va a ser la parte medial y distal de la arteria renal. Aquí tenemos un hombre de 76 años con historia de hipertensión refractaria. Y vemos que en la imagen de la izquierda es una reconstrucción tridimensional de tomografía en donde podemos ver la arteria renal derecha, donde se observa una irregularidad en la parte medial de la misma, y esto es consistente con displasia fibromuscular. Asimismo, tenemos en la imagen de la derecha una angiografía mostrando el mismo hallazgo que encontramos en la tomografía. En la poliarteritis nodosa, esta es una vasculitis necrosante que va afectando vasos de pequeños a medianos calibre. Esta se da en la quinta a la séptima década de la vida y es predominantemente afecta a los hombres. Se asocia al virus de la hepatitis B. ¿Y qué vamos a encontrar? Pues van a ser microaneurismas de arterias interlobares y arcuatas primordialmente. Con eso no quiere decir que no se va a afectar otro segmento también de las arterias renales. Y aquí podemos ver una reconstrucción 3D también de las estructuras vasculares, en este caso enfocándonos en la arteria renal izquierda, donde la flecha indica, vemos que hay dilataciones aneurismáticas fusiformes y en la tomografía de corte axial a nivel abdominal, en la parte de las estructuras vasculares o del hilio renal, vemos que hay dos dilataciones aneurismáticas fusiformes en ambas arterias renales, principalmente en su tercio distal, y esto es característico de la poliarteritis nodosa. Según la literatura, se dan múltiples microaneurismas que van de 2 a 3 milímetros y van afectando dispersamente las arterias renales con predominio hacia las interlobares y las lobares. En este caso, no fueron afectadas las interlobares y las lobares. También tenemos otras enfermedades estructurales vasculares, como ser la granulomatosis con poliangitis, y esta es una femenina de 61 años. La historia de ella mostraba un descenso abrupto de la hemoglobina y en la tomografía se puede observar que hay en el corte coronal, se puede observar que hay un hematoma perinéfrico. Y posteriormente, haciendo angiografía, se sospechaban de aneurismas de tamaño pequeño y ahí están mostrados con las flechas blancas, siendo múltiples aneurismas afectando los segmentos interlobares de las arterias renales con un sangrado activo. Y fue diagnosticado el paciente con granulomatosis con poliangitis. Entonces, en el Doppler color podemos ver esas áreas que vimos anteriormente de estenosis y también cuando hay aneurismas, o pseudoaneurismas, que son los que hemos estado hablando anteriormente con las enfermedades que hemos estado describiendo, podemos ver el signo del yin yang. Ahí lo podemos ver en ese corte del riñón derecho. Y asimismo podemos ver también
Este es un caso de una femenina de 70 años con dolor en el cuadrante inferior. Ella fue trasplantada y ahí podemos ver donde se observan pseudoaneurismas, una imagen en el Doppler color de Guillain consistente de un pseudoaneurisma, y también en la reconstrucción coronal de 3D de la tomografía y el angiograma podemos ver que también hay cierto material de forma sacular de la arteria renal trasplantada consistente y confirmando la presencia de un pseudoaneurisma. También, como dijimos anteriormente, pueden haber arterias numerarias en el caso de las arterias renales y suelen ser accesorias, suelen darse también en el polo inferior y superior. En este caso les traje una reconstrucción 3D de las estructuras vasculares a nivel renal, donde se observan múltiples, ¿verdad?, arterias numerarias o accesorias, y hay una imagen tomográfica donde se observa que una de ellas pues mostró una complicación tras la administración del contraste intravenoso. Se ve que hay una extravasación del mismo. Entonces lo traje para recordar lo importante que es evaluarlas, no solamente describirlas, sino que evaluar cada una de ellas, porque si se presenta alguna alteración a este nivel, pues vamos a tener también alteraciones en la estructura renal o el paciente puede también tener síntomas. Entonces es importante, una vez que las logremos identificar, evaluarlas completamente y no solamente por tomografía, sino también por Doppler color. Y pues esta ha sido mi presentación. Ha sido breve, pero de los puntos más importantes y de las enfermedades que más comúnmente vamos a ver que pueden afectar la estructura vascular renal y cómo se puede también evaluar mediante el Doppler color principalmente, y también haciendo un complemento con tomografía. Muchas gracias. Buenos días, muy bonita clase, Wilma. Quisiera saber si hay algún comentario por parte de los R1. Buenos días, doctores. Por mi parte, me gustó mucho la exposición. Me pareció muy didáctica. Me pareció muy bien explicado el orden y los pasos en los que se debe realizar el Doppler renal, particularmente para nosotros, que es una técnica que tenemos que aprender. Entonces, me pareció muy bien explicado y cómo colocó la doctora Borden cada paso de cada arteria, cómo la vamos a evaluar. Me pareció muy didáctico y muy bien explicado. Le agradezco mucho a la doctora. Gracias, Manasés. Por parte de los R2, creo que solo está Orlando. No, doctor, no tengo comentarios. Gracias, Wilma, muy bonita la clase. Gracias, Orlando, Orlando. ¿cuáles son las dos principales patologías en las cuales se va a encontrar alteración renal, alteración del flujo renal, y por la cual les indican este estudio, Doppler renal? Por estenosis de la arteria renal, en hipertensión y por algunas otras patologías vasculares como la displasia muscular. ¿Y qué otra enfermedad es bastante común en pacientes ya mayores, 60 años? Las vasculitis, doctor. Más que la vasculitis, la aterosclerosis puede producir estenosis de las arterias renales, y de hecho son las dos causas principales en pacientes jóvenes: la displasia fibromuscular, y en pacientes ya mayores, aterosclerosis. Entonces, cuando soliciten este estudio, el Doppler renal, nosotros tenemos que buscar primero si hay estenosis, y si la hubiera, ver la edad del paciente y buscar cuál es la causa. Entonces, esto pues no van a estar buscando, digamos, enfermedad aterosclerótica en un paciente de 17 años, sino que van a buscar
la zona de estenosis y probablemente vaya a estar asociado a una displasia fibromuscular. Por parte de los R3, ¿hay algún comentario? Está Carlos, está Jorge. Hola, buenos días. Solamente quisiera que me volviera a explicar un poquito, Wilma, cómo es esta onda Tarbus Parvus y dónde la podemos, más o menos, como, a dónde es que tenemos que irla a buscar o dónde creemos nosotros que está la estenosis al encontrarla. Quisiera como que profundizar un poquito de eso, solamente para que quede bien claro. Wilma, explíquenos porfa en qué consiste la onda Tardus Parvus y por qué es que la vamos a encontrar. Bueno, el Tardus parvus se da justamente posterior a una zona de estenosis. Se va a dar porque el flujo de sangre está entrando a un área estenótica o de diámetro disminuido. Por ende, el flujo de sangre está tratando de entrar en esa área de estenosis y una vez que entra, va a ser una velocidad gradual. No lo va a hacer con toda la velocidad porque no tiene el espacio para lograrlo hacer. Entonces va a ser una velocidad que se va a ir dando gradualmente. Entonces, por eso es que dicen una velocidad menor a 300. Posteriormente, una vez que pasa la zona de estenosis, entonces ya se va a dar un pico que es la entrada de la sangre posterior al área de estenosis. Y es lo que crea una onda Tardus Parvus, o sea, no se da el pico de un solo, sino que va gradual. ¿Y cómo están los Okay, índices de aceleración y los tiempos de aceleración en esa onda? Bueno, los tiempos de aceleración dijimos mayor a 0.07 segundos. Idealmente suelen ser menores a esto, pero en un área de aceleración de esa forma suele ser mayor. Porque va a llegar un punto que la velocidad pues tiene que, una vez pasando la zona de estenosis, entonces se va a ir para arriba. Entonces, tanto el El tiempo, paciente, índice de cuando tenemos, resistencia, el índice tanto de el paciente, tiempo de resistencia, aceleración como el índice de aceleración van a estar aumentados, perdón. Entonces, lo importante de esto es que al tener la zona de estenosis, nosotros vamos a encontrar la onda Tardus distalmente a esta. ¿Por qué? Porque son ondas características por tener bajas velocidades. Es ahí donde radica realmente la importancia de esto. Bueno, está bien. Gracias. recordemos que cuando tenemos una zona de estenosis, la zona de estenosis va a ser gradual, no va a ser súbita, entonces va a ir aumentando a medida pase el tiempo. Entonces vamos a tener, digamos, zonas de estenosis de un 30% y van a ir aumentando un 50%. Y cuando tenemos, digamos, estenosis menores al 30%, 40%, ni siquiera no va a presentar ningún síntoma el paciente, ni tampoco vamos a encontrar vamos a encontrar alteración en el flujo de la arteria renal. Sin embargo, cuando ya las estenosis van aumentando, más de un 40%, entonces es ahí donde ya comenzamos a ver alteración del flujo de la arteria renal y del espectro. Entonces, ¿qué alteraciones vamos a identificar? Vamos a ver de que va a ir aumentando la velocidad de flujo a nivel de la arteria renal en la estenosis y distal a la estenosis. ¿Por qué se va a producir esto? Imaginémonos que nosotros cuando estamos presionando una manguera, entonces intentamos de que haya un mayor alcance de la misma, entonces incrementamos la velocidad y nosotros vamos ocluyendo la apertura de la manguera. Entonces, a medida la vamos ocluyendo más, la velocidad va aumentando más de la misma, pero va a llegar un momento en que la ocluimos tanto de que solo va a gotear la manguera. Entonces lo mismo pasa. A medida va progresando la estenosis de la arteria renal, va a llegar un punto en que la velocidad, tanto en la estenosis como distal a la estenosis, no va a estar aumentada. Usted bien lo mencionó, velocidades mayor de 200 centímetros por segundo, 400 centímetros por segundo, o sea, si tenemos velocidades de 500 centímetros por segundo, son velocidades anormales, son velocidades elevadas
que están condicionadas por la estenosis. Entonces, una vez que la estenosis es mayor a un 90%, a un 95%, las velocidades, en vez de ir aumentando, en vez de estar súper elevadas, más bien van a estar disminuidas, súper disminuidas. Entonces, vamos a tener es entonces donde nosotros vamos a tener el espectro característico Tardus parvus, que van a ser velocidades bien bajas, bien bajas. Y aparte de eso, también van a tener ese índice de aceleración, van a ser ondas bien anchas. Entonces, pero eso se explica por la misma física y fisiopatología de la enfermedad estenótica, que poco a poco va a ir ocluyendo hasta que llega un punto en que ocluye tanto de que la velocidad ya no está elevada, sino que más bien está súper reducida. Y siempre, como les digo, acuérdense del ejemplo que les pongo de la manguera, a medida la van ocluyendo, la velocidad va aumentando hasta que llega un punto que la velocidad va disminuyendo. Y eso, no sé si hay otro comentario. Otro de los puntos, bueno, creo que no, otro de los puntos es el índice aortorrenal. Este índice se realiza para que nosotros tengamos una idea de la relación que tiene el flujo a nivel de la arteria renal con el flujo que maneja la aorta. Entonces, eso para ver si hay discrepancia o no hay discrepancia, y también se debe de corroborar en ambos riñones. Es decir, cuando realizan un ultrasonido Doppler renal, se tiene que hacer bilateral, no solamente se va a hacer de un lado, ¿verdad? Entonces se tiene que comparar un riñón con el otro, y antes de hacer la valoración renal también se debe de hacer una valoración en escala de grises, una identificación de cualquier tipo de anomalía estructural del riñón en escala de grises. Bueno, felicidades, Wilma, bonita clase. Con lo que compartían ustedes, la importancia del Doppler renal es, como decía Luis, en primera instancia valorar la arquitectura renal, que ahí valoramos tamaño, forma y posición del mismo. Y posterior a eso vamos a valorar el sistema arterial en las indicaciones que dijo Wilma. Ahora, hay algo importante cuando vamos a valorar los flujos y los espectros, es que no solo es valorar el porcentaje de estenosis renal, sino que también la longitud de esa estenosis renal. Eso para fines terapéuticos y para poder entender también los cambios de espectro postestenótico. No es lo mismo un espectro postestenótico de un 50% de estenosis con una longitud de 3 milímetros a una longitud de 1 centímetro. Va a variar mucho y va a cambiar mucho. Tanto fisiológica como estructuralmente va a haber una alteración renal evidente, y los flujos definitivamente van a ser de tendencia mucho más baja. No así en una longitud más corta, que tienden a tener posterior a la estenosis flujos muy, muy altos. Entonces todo eso hay que considerarlo, porque eso es lo que necesita el médico tratante en el planteamiento quirúrgico, sobre todo cuando haya colocación de stent. También es importante cuando exista la presencia de lesiones aneurismáticas, ¿no? En este caso hay que definir la longitud del aneurisma como el tamaño o el ancho del mismo, y si está asociado a la presencia de trombos o no. Toda esta descripción es importante porque ayuda al médico tratante a generar un planteamiento terapéutico. Por lo demás, muy, muy bonita la clase. La felicito. No sé si hay más dudas o comentarios. Gracias, doctor. Bueno, si no la hay, entonces concluiremos con la clase del día de hoy.